Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos enseñando acerca de los tiempos proféticos que estamos viviendo y cómo enfrentar las circunstancias adversas que el enemigo está trayendo a la familia, a nuestras ciudades y naciones. Seguimos en medio de una gran pandemia que se ha extendido durante 6 meses en la tierra. México está siendo afectada también por esta pandemia. Tenemos que ir a las respuestas que Dios da con respecto a las enfermedades, porque todo ello es conocimiento de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Dios estableció la palabra para que todo ser humano en la tierra pudiese conocer cómo vivir aquí en la tierra, cómo moverse y cómo defenderse de un enemigo invisible, porque estamos en una lucha contra lo invisible. La enfermedad tiene que ver con lo invisible, no lo vemos. Vemos ya su resultado, pero hay enfermedades silenciosas como puede ser la hipertensión. Es un mal silencioso que muchos padecen y no lo saben hasta que ya están en una situación lamentable. Este virus, el coronavirus COVID-19, está mostrando a muchas personas acerca de su debilidad en cuanto a la salud de su cuerpo, personas que están siendo afectadas por la hipertensión, por la diabetes, otras enfermedades crónicas que se tienen. Así que este virus ha mostrado de muchas debilidades propias del cuerpo y por eso tenemos que hablar hoy acerca de las enfermedades y más que nada de la oración por los enfermos. ¿Hay enfermos? Claro que sí, pero ¿hay solución para los enfermos? Claro que sí. Por eso estamos enseñando de cómo traer la sanidad. El hombre no puede hacer nada por la salud del hombre. El hombre no puede ir más allá de los límites. El hombre trabaja en la superficie. Los científicos es solamente ciencia de lo natural, de lo físico, pero no pueden ir a lo espiritual. Y para eso está la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. La iglesia se mueve en lo espiritual. Y aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando cómo un cristiano, hombre o mujer, puede moverse en el poder del Espíritu Santo para enfrentar fuerzas espirituales como son las enfermedades. Todo ser humano nace en esta tierra, en este mundo ya contaminado. Hay contaminación y no es lo mismo la contaminación de hace 21 siglos cuando Cristo vino a la tierra a la contaminación del siglo XXI. Mucha contaminación en el aire, mucha contaminación en el agua, mucha contaminación en la tierra. Así que cuando el ser humano nace, ya nace a un mundo muy contaminado y tiene que empezar a defenderse de la contaminación. Hay muchos elementos en la contaminación que estarán trayendo enfermedades cuando el ser humano es niño, si no es adolescente, sino joven, adulto o anciano. Hay gérmenes aquí en la tierra, hay muchas bacterias, hay muchos virus y se acaba de agregar otro virus más, el COVID-19. Ya habían otros virus, muchos gérmenes. Por eso tenemos que ser enseñados en lo que dice la Biblia con respecto a las enfermedades, porque hace 21 siglos Jesucristo vino precisamente a resolver el problema de la enfermedad. El hombre vivía bajo el engaño y la mentira de Satanás hasta que Jesucristo vino a la tierra. Así que hoy vamos a hablar de las enfermedades, vamos a hablar del poder que hay a través de la oración, pero hay que creer, porque Dios demanda de cada ser humano que le creamos. Hay que creerle al Dios que nos ama, al Dios de su palabra y cómo aplicar la palabra de Dios contra las enfermedades.
porque la palabra de Dios es la medicina natural a las enfermedades, a cualquier tipo de enfermedad. La Biblia habla de la raíz de donde viene todo ello. La raíz, la causa, porque no son los gérmenes lo que traen las enfermedades o los virus. La causa que originó todo ello se llama pecado. Y por eso tenemos que enseñar de lo que es el pecado. Y para ello está la Biblia. ¿Qué es el pecado? Es una fuerza de maldad que tenemos en el cuerpo humano. Es la naturaleza en que hemos nacido debido a lo que sucedió con Adán y Eva. Todo ser humano ha nacido ya en esta naturaleza. Es una naturaleza de maldad. Hay un poder que nos mueve hacia la maldad y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa, es el poder del pecado que está morando dentro de nuestro cuerpo, en la carne. Así que la medicina normal, tradicional, de farmacia, nada puede hacer con respecto al pecado. Las medicinas son paliativos, trabajan en la superficie, solamente tratan los síntomas, pero no la causa. La causa es la raíz, y la raíz se llama pecado. Precisamente a esto vino Jesucristo, a poner el hacha a la raíz del problema. Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, con ello comenzamos, porque hay que ir a la raíz. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza humana, de la naturaleza del ser humano. Todos hemos nacido en esta naturaleza y es una naturaleza que nos domina hacia la maldad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que algo impulsa al ser humano a hacer la maldad al prójimo. Y muchas veces el esposo agrede a la esposa, padres que maldicen a los hijos, hijos que maldicen a los padres, no lo quieren hacer, pero lo hacen. Después se arrepentirán del daño que hicieron al haber hablado lo que no debieron hablar. ¿Qué los impulsó a hablar o a maldecir al ser amado, al ser familiar? La naturaleza del pecado, esa naturaleza de maldad. Por eso nadie podrá dominar esta naturaleza. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a llevar esta naturaleza de maldad a la cruz del Calvario. Por eso Dios tomó un cuerpo como el nuestro, un cuerpo de carne. Cristo nació con un cuerpo sin pecado, es la diferencia, porque la sangre de Cristo la dio el Espíritu Santo. En cambio, nuestra sangre viene de Adán. La sangre de Adán ya contaminada por el pecado. Nosotros nacimos pecadores. Cristo no nació pecador, pero sí nació en un cuerpo humano, sin pecado. Pero entró a la contaminación de este mundo, tal como todos los que hemos nacido en el planeta Tierra. Entramos a la contaminación del medio ambiente, la contaminación que hay en una ciudad, en una nación. Así que el Señor vino a este mundo contaminado por el pecado. Así que Jesucristo vino a poner el hacha a la raíz. ¿Qué más hace el pecado en nosotros? El apóstol Pablo dice aquí, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley de Moisés es buena, porque Dios dio la ley de Moisés para señalar el pecado. Para esto fue dada la ley. Sin la ley no conoceríamos el pecado. Cuando Dios dice en la ley, no cometerás adulterio, esa es la ley. El hombre no sabría que el adulterio es pecado
a menos que conociera la ley de Dios. Por eso la ley es buena, dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Moisés es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado está morando en nuestro cuerpo de carne. Todo ser humano tiene pecado, por eso somos pecadores. A esto vino Jesucristo, por eso hoy predicamos el Evangelio de Jesucristo para que todo pecador se arrepienta de su naturaleza pecaminosa y de todo pecado que comete en la vida para entrar al reino de Dios. De esto se trata la salvación, de cambio, de transformación, no de religión. La religión no cambia, Cristo sí nos cambia. Cambia nuestra mente, cambia nuestras emociones, cambia nuestra propia naturaleza. De la naturaleza pecaminosa pasamos a la naturaleza de Cristo sin pecado, una naturaleza en santidad. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo, el único que nos puede ayudar. Dice la Escritura en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, en mi cuerpo, esto es, en mi carne, no mora el bien. No hay nada bueno en la naturaleza de la carne, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pensamos hacerle bien a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Pero hay una fuerza invisible, es un poder espiritual que nos domina la maldad. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso el pecado es una fuerza espiritual que nos domina a la maldad, a hacer lo malo. Toda persona que está cometiendo maldad es por su naturaleza de pecado. Y dice el apóstol Pablo, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en nosotros. Por eso cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, o alguien le dijo, maestro bueno, Jesucristo dijo, bueno, no. Solamente Dios es bueno, pero el ser humano no es bueno. Aquí está la respuesta. No hay nada bueno en el ser humano. A esto vino Jesucristo, a transformar, a cambiar esta naturaleza de pecado. El mal está en nosotros. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de pecado que nos lleva a la muerte? El pecado nos lleva a la muerte prematura. Hay personas que mueren a los 20 años, otros a los 30, otros a los 40, otros no llegan a la edad que Dios estableció, 70, 80 años. Así que mucha muerte prematura. Así que el diablo está trabajando en el cuerpo. Todo parte del pecado que está en el cuerpo. Y el pecado estará llevando a la muerte por la enfermedad. Hay enfermedades silenciosas. Día con día, este espíritu de enfermedad va trabajando en el cuerpo de tal manera que cada día el cuerpo se va deteriorando, las fuerzas disminuyen, ya no hay ánimo, ya no hay interés por la vida, ya no hay aquella fuerza que antes se tenía. Así que todo va menguando porque el espíritu de enfermedad está trabajando en el cuerpo por causa del pecado hasta que consuma la muerte. La Biblia habla de todo ello también en 1 Corintios 15, dice la Biblia en el versículo 56, dice aquí, está hablando de la muerte y la causa de la muerte.
Versículos 55 y 56 de 1 de Corintios 15 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es precisamente el pecado. El pecado es como un aguijón, es como una espina que tenemos en el cuerpo, una espina que cada día nos va empujando hacia el dolor, hacia la muerte. Por eso dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es un aguijón, es una espina que cada día va penetrando más y más y más, destruyendo lo que está a su paso. Eso lo estamos viendo con el virus COVID-19. Ese virus toca una parte del cuerpo, se aloja en una célula y a partir de esa célula del cuerpo va haciendo su obra destructiva. Es como una espina que va penetrando, destruyendo tejidos, destruyendo otras células, está destruyendo órganos internos. Por eso los científicos se sorprenden porque creían que solamente tenía un patrón de seguimiento este virus y encuentran de que no, y que no solamente para una determinada edad, sino para cualquier edad puede ser afectada la persona. O sea que hay incertidumbre en los hombres de ciencia. Este es un espíritu maligno, este es un virus maligno, este es un demonio bien maligno y tenemos que enfrentar este virus con la palabra de Dios, con armas espirituales. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, habla de lo que es el pecado. ¿Qué viene siendo de manera práctica el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí tenemos todo un pasaje que habla del dominio del pecado. El pecado es una fuerza espiritual que tenemos en el cuerpo humano. Hemos nacido con esta fuerza espiritual de maldad, pero esa fuerza, en la medida que vamos creciendo, somos niños, pasamos a ser adolescentes, después jóvenes, ese pecado nos va dominando para cometer otros pecados. El pecado se va incrementando, vamos cayendo en pozos profundos, en ataduras que no podremos salir de allí de manera personal, individual. Alguien nos tiene que ayudar. A esto viene Jesucristo. Dice la Biblia que el que comete pecado le pertenece al diablo. 1 de Juan 3:8. Porque la naturaleza de pecado es el diablo. Para esto vino Jesucristo, a cambiarnos la naturaleza, de una naturaleza de pecado a la naturaleza de Cristo. Cristo nació en otra naturaleza. Cristo vino a darnos un cambio de naturaleza, un cambio para la vida aquí en la tierra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí tenemos entonces que quien está detrás del pecado es el diablo. El diablo, él es un pecador, o el origen está allí en Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo está hablando de la naturaleza pecaminosa del diablo. El diablo está trabajando con los pecadores. Todo pecador ya le pertenece al diablo. Por eso Jesucristo vino
a deshacer toda esta obra del diablo, tomó un cuerpo humano, Jesucristo, y lo llevó a la cruz cargado de pecado, porque el pecado estaba en la carne. Así que en el cuerpo de carne de Jesús, allí Dios el Padre cargó todo el pecado y lo llevó a la cruz del Calvario. Por eso la muerte de Jesucristo es la victoria sobre el pecado. Para que Jesucristo derrotara al pecado, para que derrotara la muerte, había que morir, había que derramar su propia sangre, porque Dios estableció que dentro del cuerpo estuviera la sangre. Nosotros tenemos sangre, la sangre es vida, la sangre del cuerpo, la sangre de la carne del cuerpo. Ya hablamos de que el cuerpo es pecado, la carne del cuerpo es una naturaleza de pecado, pero dentro del cuerpo Dios puso sangre, pero la sangre es vida. La vida del cuerpo, la vida de la carne está en la sangre. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, tenía que derramar su propia sangre. Bueno, y el Señor Jesucristo, la llaga tenía que abrirse para que la sangre venciera el pecado. El Señor Jesucristo murió sin pecado, sin tener él un pecado. Sí, nació sin pecado y murió sin pecado. Por eso la sangre de él es suficiente para aplacar la ira de Dios por el pecado y la desobediencia humana, y Dios el Padre a través de Jesucristo nos estaba perdonando los pecados y nos estaba aceptando. Aquí en Romanos 8, Dios hizo 3, una obra dice, extraordinaria en la cruz del Calvario. Por lo que era porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto quiere decir que en la carne moran todos los pecados. Sí. Así dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese es el trabajo de todo pastor, enseñar al creyente que se reúne en una iglesia local a caminar en el Espíritu y no en la carne. Cualquiera puede caminar en la carne. No necesito Bueno, en la carne siempre andábamos antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que es pecador carnal a una persona que camina en la carne y dice ser cristiana? No, es que no hay diferencia. Porque entonces la diferencia la hace el Espíritu. Está dominando todavía la carne, no está dominando Dios. Y si la carne es la que está dominando Satanás, porque Satanás es el que trabaja a través de la carne. ¿Sí? Esta naturaleza de pecado se formó en el primer pecado de Adán y Eva. Y allí se formó esta naturaleza de pecado dentro del hombre. Jesucristo vino precisamente a llevar esa vida inmaculada ante Dios y poner su vida en la cruz del Calvario sin pecado, y allí destruyó completamente a Satanás y la naturaleza de pecado adánica. Ahí la destruyó. El hombre de pecado, Satanás y todos sus demonios fueron destruidos. Por eso es importante enseñar acerca de la cruz de Jesucristo, y uno como cristiano tiene que tomar esa cruz y crucificar allí nuestra carne con todas nuestras pasiones y deseos engañosos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo y vanagloria de esta vida no son de Dios, son de Satanás, son del mundo. Pero allí en la cruz, Él destruyó completamente todo eso, para que nosotros ahora podamos vivir en la vida resucitada de su Hijo amado. Por eso nosotros pensamos diferente a el promedio de la gente en el mundo, en una ciudad, en una nación. Así es. Nosotros no tenemos que estar consultando redes sociales ni consultando al hombre en cuanto a lo que sucede. Consultamos la Biblia, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, y
En la Biblia están todas las respuestas para nosotros. Si ya somos cristianos, entonces debemos consultar la palabra de Dios. Caminar en el Espíritu es obedecer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva al estudio de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, allí el apóstol Pablo está hablando de la diferencia entre dos cristianos, el cristiano que camina en su carne y el cristiano que es espiritual. Nosotros debemos caminar en el Espíritu. Es lo que debemos hacer todos los días, orando, llevando toda obra de nuestra carne a la cruz. Por eso todas las mañanas debemos estar purificando nuestros corazones, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, pecados que a veces cometemos en el día a día, con los ojos, con los oídos, pensamos mal, vemos mal, hablamos mal, y para ello Dios está esperando oír la oración. Jesucristo es nuestro abogado. Él está abogando por nosotros. El diablo es el acusador. El diablo está acusándonos delante de Dios cuando pecamos aquí en la tierra. No hay justo que no peque aquí en la tierra. No hay cristiano que no peque, dice la Escritura. Así que para eso está Jesucristo sentado a la diestra de Dios el Padre, para abogar por nosotros. Entonces, cuando nosotros somos acusados por el diablo, actúa Jesucristo. Así como abogado. Eso está en Primera de Juan. Allí Jesucristo, Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Todos los días tenemos que hacer esta oración. Jesucristo enseñó el modelo de la oración del Padre Nuestro, y en esa parte de la oración, allí Jesucristo enseñó a que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Le decimos al Padre: Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Así como yo perdono a mi prójimo, Padre, yo te pido que me perdones. Esta oración, esta declaración debe hacerse todos los días, porque todos los días el diablo trata de perturbar nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, pone pensamientos contrarios al prójimo. Por eso todos los días tenemos que limpiarnos con la sangre que Cristo derramó en la cruz, porque la sangre nos limpia de pecado. La sangre nos va a traer el perdón de Dios, y la sangre nos va a proteger contra toda obra de maldad, como puede ser este virus. Destruyó a Satanás y a sus demonios y toda la carne, todo el hombre de pecado. Por eso tenemos que aprender, es un aprendizaje, es un discipulado, es el trabajo que hacemos los que somos llamados a ser ministros en el altar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cómo caminar en el Espíritu, cómo movernos en el Espíritu, cómo poder diferenciar entre lo natural y lo espiritual. Para eso el Señor nos ha llamado, para ayudar. Aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos hablando de lo que el Espíritu Santo nos muestra en las Escrituras, de cómo llevar una vida diferente al promedio de la gente, porque Dios quiere que nosotros caminemos en toda bendición espiritual, de salud y financiera, pero hay que seguir las instrucciones. Por eso el que camina en la carne no hay diferencia con la persona que antes estaba como un pecador. Aquí la Biblia habla de que hay una diferencia. Vamos a leer 1 de Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí están las características del cristiano carnal, aquellos que caminan con celos, envidia, pasiones carnales, contiendas, disensiones. Hoy en día se hablan de violencia en la familia. Eso
pues podríamos considerarlo en familias no cristianas, pero familias cristianas no puede haber pleito, no puede haber contienda, no puede haber celos, debe fluir el amor, debe estar fluyendo el Espíritu Santo en ellos. Así que hay una diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano no carnal. Así que debemos por eso caminar con Jesucristo, llevando toda obra de la carne a la cruz del Calvario. En Gálatas, la carta a los Gálatas, allí habla de cómo la naturaleza de la carne, todo eso es el pecado que está en nuestra propia naturaleza y que debemos llevarla a la cruz del Calvario todos los días por medio de la oración. Es un acto de fe. La Biblia habla en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O el reino sea, de Dios. cuando venga Jesucristo no se van con Jesucristo, se quedan en la tierra, O sea, un cristiano porque carnal, caminaron siempre es que en la naturaleza de la La carne. palabra enseña que la carne o el que vive en la carne va a recibir la muerte. O sea que realmente Entonces, las ¿de qué horas nos de la sirvió haber ido a la iglesia De tantos nada. años? Si nos vamos a quedar. porque realmente el cristiano carnal rechaza la cruz de Cristo, que es donde debe realmente crucificar allí todas las pasiones y deseos de la carne. Sigue leyendo, allí está en el versículo 24 y Así 25, Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Allí Así está. Es el Espíritu Santo quien dirige nuestras vidas como cristianos. Jesucristo, Él está en el cielo y envió al Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en la tierra. Nosotros caminamos en un cuerpo de carne, pero el Espíritu Santo vino a ayudarnos a vencer toda tentación de la carne. Por eso es el espíritu de oración. A través del Espíritu Santo oramos para llevar todo problema de la carne. ¿Cuál es mi problema? El enojo. Yo soy una persona que me molesto, soy una persona irascible, una persona reactiva en mi carne, no me pueden decir nada porque reacciono rápidamente en un carácter iracundo. Ese es mi carácter, Bueno, esa es mi forma de ser. Ese eras tú antes. Exactamente, es lo O que ese- el hombre eso éramos piensa. antes todos, Sí, ¿no? todos venimos de allá, porque traíamos esta naturaleza de la carne. Pero todos los días debemos ejercitarnos en la fe. Si yo sé que mi debilidad está en mi carácter, si mi debilidad está en el enojo, la ira, pues esa es la obra de la carne que debo llevar a la cruz del Calvario Y uno todos tiene- los uno días tiene en que oración. El arrepentirse Espíritu Santo y me confesar ayudará. el pecado, Debo arrepentirse confesar, y Señor, confesar el pecado perdóname por mi y pecado. crucificar esto en la cruz Así de es. Cristo. Hay personas que son lujuriosas, hay personas que son codiciosas, hay personas que son envidiosas, hay personas que no pueden controlar su lengua con O el los chisme. celos. Bueno, esa es tu debilidad, reconoce cuál es tu debilidad y tienes que llevar esa debilidad a la cruz del Calvario. A Dios no lo sorprendes con tu debilidad. Dios sabe tu naturaleza carnal, Así es. tu naturaleza de pecado. Dios lo que quiere es que reconozcas tu pecado, te arrepientas y te conviertas a Dios Así en es. Cristo Jesús. Aquí dice Por eso Gálatas- todos los días tenemos que orar Sí. para que haya sanidad. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que siembres vas a recibir. Porque el que siembra para su carne, de la carne
cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que ahí está. Así que por La eso diferencia. la Biblia es un libro de mucha enseñanza para vivir aquí en la tierra en la forma que Dios ha determinado para nosotros, los hijos de Dios. A esto vino Jesucristo, a mostrarnos el camino, y en medio de esta pandemia, amigo, amiga, no es para andar en miedo. Este virus es un virus más. Han habido otros virus, muchos coronavirus anteriormente. Este es un virus nuevo, el nuevo coronavirus se le ha llamado, pero hay otros virus, hay otros gérmenes, hay otras bacterias aquí en la tierra. El ser humano que está naciendo ahorita nace con un mundo contaminado, y cuando nosotros vamos a comer, lo que estamos comiendo puede venir contaminado por el agua, contaminado por el medio ambiente. Por eso Dios dice que debemos orar. Para que Dios los bendiga y los santifique y los limpie de todo virus, de toda bacteria, de toda enfermedad. Podemos leer Primera de Corintios 4:4. Porque hay que dar gracias al Señor por la comida. El alimento viene de Dios. Dios creó el cuerpo para la comida, para el alimento. El cuerpo se sostiene y tiene salud debido a la comida. Si el cuerpo no recibe comida, estará enfermo. Por eso, a través de la comida hay salud. Entonces, cuando hay salud en el cuerpo por la comida, podemos trabajar, porque Dios creó el cuerpo para trabajar, para ir a buscar la comida. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no quiera trabajar no va a comer. Es la ley establecida por Dios, es la ley de la economía que parte de la familia y está establecida para una ciudad, para una nación. Una ciudad, una nación que no tiene productividad, no tendrán riquezas, no habrá alimento, no habrá bienes materiales en el hogar. Dios quiere de que disfrutemos el fruto del trabajo. Por eso la Biblia es un libro de enseñanza, de mucha enseñanza. Así que necesitamos conocer más de lo que Dios ha considerado. Primera de Timoteo. ¿Timoteo? Sí, Primera de Timoteo. Estamos hablando de lo que dice Dios de la comida. 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno. O sea que y todo nada lo podemos es comer. De desecharse. No. Si se toma con acción ahí de está gracias. la clave. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que cada vez que nos sentemos a comer, no lleves nada a la boca sin antes darle gracias a Dios y declarar que por la palabra de Dios en la oración que estás haciendo, ese alimento es santificado, o sea, es descontaminado. Ese alimento puede traer toda la contaminación del agua, del medio ambiente, etcétera. O también contaminación, porque a veces hay maldad de hechicería, de brujería. Así que cuando tú oras de esta manera, en gratitud del corazón, porque Dios te ha proveído el alimento y estás declarando la palabra que sale de tu boca es medicina. Es vida. Cuando oramos, esa medicina como dice la palabra, es vida, ¿no? Cancela la contaminación del alimento, cancela como toda dice muerte la palabra, en el alimento. Que comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué? Porque oramos por los alimentos. Eso está en la Gran Comisión para los cristianos. 16. Dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. No desafiemos las leyes de Dios. Todo esto tiene que ver con lo espiritual. Nosotros caminamos con el Espíritu para enfrentarnos a espíritus contaminantes aquí en la tierra. Ese virus COVID-19 es un espíritu inmundo, es un demonio. Tratémoslo de esa manera, reprendámoslo. Y para contrarrestar ese espíritu está la sangre de Jesucristo. Ese espíritu y todos los espíritus lo
contrarrestamos por medio de la sangre del Cordero. Así es. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11. Aquí encontramos un pasaje en la vida de Jesucristo. Cristo no vino a condenar al pecador. Aquí encontraron a una mujer en su pecado. La encontraron en el pecado del adulterio. El adulterio, la ley de Moisés señalaba que el adulterio es pecado. Entonces, cuando Jesucristo caminó en la tierra, encontraron a esta mujer en adulterio y la llevaron a los pies de Jesucristo. Cristo le dijo a las personas que acusaban a la mujer adúltera: el que esté libre de pecado. Acuérdense que hemos enseñado que todos hemos nacido en la naturaleza de pecado, todos somos pecadores. Jesucristo dijo: a ver, ¿quién no está en la naturaleza de pecado? Si hay aquí algún varón que está acusando a esta mujer pecadora, que esté sin pecado, tire la piedra. Ellos se sintieron, que arroje la primera piedra. Ellos se sintieron redarguidos porque era la palabra de verdad, la palabra que los confrontaba, la palabra de Dios. Ellos fueron confrontados con la palabra en su propio pecado y entonces soltaron la piedra. Eran pecadores. Ahí están las escenas. Entonces le dijo Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Están aquí? No, Señor, ya se fueron. Pues yo tampoco te acuso, dijo Jesús. Y Jesucristo dijo algo importante: mujer, vete en paz y no peques más. Es lo que hace Jesucristo, es lo que sigue diciendo el Señor por medio de la iglesia. Tenemos que perdonar, tenemos que llevar el evangelio del perdón de Dios y no condenar, sino salvar. Nadie condena, el que condena es el diablo. Es más, estamos condenados ya por el pecado. Si no aceptamos a Jesucristo, no hay esperanza ni en la tierra ni en la vida después de la muerte. Debemos considerar la sangre de Jesucristo como la medicina única y verdadera contra el pecado, las enfermedades y la muerte. No hay mayor poder contra la muerte, contra el pecado y contra las enfermedades que la sangre de Cristo Jesús. Así es, y la palabra. Pero hay que aplicarla, se aplica con la palabra. Con la palabra. Si nosotros no lo declaramos con la boca, no lo estamos aplicando. Debemos aplicarla. Cuando vino el día de la Pascua que Dios instituyó en los tiempos de Moisés, había que poner la sangre de un cordero en un lebrillo y con un manojo de hisopo había que tomar la sangre y aplicarla en los postes y el dintel de la puerta de cada casa para que hubiese protección. El ángel de la muerte pasó y donde vio la sangre, pasó de largo. Así que, amigo, amiga, no salgas de tu casa sin la cobertura de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo está vigente. Tú tienes que aplicar la sangre de Jesucristo todos los días. Todos los días vas a confesar pecados, arrepentimiento de todo pecado y clamar todos los días a que la sangre de Cristo te limpie de pecado, que la sangre de Cristo traiga tu sanidad y que la sangre de Cristo te proteja. Vas a salir a la calle, cúbrete con la sangre de Cristo. Mantente siempre bajo la sangre de Cristo Jesús. La Biblia habla de que cuando nosotros oramos por los enfermos, Dios está trayendo la salvación al pecador. Por eso es importante orar por los enfermos, para que a través de la oración de sanidad estemos aplicando la sangre de Cristo y el pecador sea salvo, liberado de todo su pecado. Dice la Escritura en Santiago capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí está en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Cuando estamos orando por los enfermos, Dios está soltando su perdón. Dios perdona todo pecado cuando alguien interviene a favor del prójimo. Por eso dice la Biblia en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros eso es entre nosotros los seres humanos, y orad unos por otros orar unos por otros. para que seáis sanados. Solamente los que hemos creído en Jesucristo podemos orar. Por eso, si somos cristianos, vamos a orar por aquellos que todavía no están convertidos al Señor, para que Dios tenga misericordia. Oremos por nuestras ciudades, por nuestras naciones, oremos por toda persona. Dios quiere de que todos vengan a la salvación. Dios está derramando su perdón, pero todos tienen que acudir a Dios en arrepentimiento de todo pecado. Vamos a terminar enviando la palabra de sanidad sobre cualquier persona. Si tú estás enfermo, enferma, con cualquier tipo de enfermedad, estás también con problemas del coronavirus, oraremos por ti. Nos unimos en oración. Bendito Padre Celestial, estamos aquí unidos conforme a tu palabra que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en un propósito, lo harías. Estamos poniéndonos de acuerdo, Señor, y en comunión con tu Santo Espíritu para enviar palabra de sanidad a cualquier persona que nos ha estado viendo en este programa. Estamos declarando que el poder del Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos para destruir toda obra del diablo. Estamos en el nombre de Jesucristo remitiendo todo pecado. Estamos declarando que la sangre de Jesucristo viene sobre cada uno de ellos para librarlos del pecado, para traer la sanidad sobre todo cuerpo y protegerles contra toda obra del enemigo. Reprendemos toda obra de Satanás. Estamos declarando a cada persona libre bajo el poder de la sangre de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Se rompen todos los yugos de enfermedad. Estamos reprendiendo el espíritu de coronavirus, COVID-19 en cada persona, en cada familia, en cada territorio. Reprendemos las obras de las tinieblas y cancelamos toda maldición de enfermedad, de muerte, de ruina. La sangre de Jesucristo nos libera de todo ello y desatamos sanidad. Estamos declarando sanidad en cada persona, sanidad en cada familia por el poder de la palabra de Dios. Escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos todos curados. Sé sano. Amén, en el nombre de Jesucristo. y amén. Recibe tu sanidad. Pues bien, amigos, agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de bendición a la familia y confiemos que el Señor está con nosotros. Todo esto es pasajero, va a pasar, todo pasa, es temporal. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios bendiga.